Bienvenidos a nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iña Intihuasi, proveniente del Ministerio de Agricultura. Agradecemos su presencia hoy en el webinar Calidad de Suelo y Nutrición de Frutales de la región de Coquimbo. En la región de Coquimbo, Iña ha estado presente durante 26 años a través del Centro de Investigaciones Iña Intihuasi, el cual atiende las necesidades productivas de mejoramiento tecnológico y rentabilidad de la macro zona norte de Chile, hoy abarcando desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. A continuación, quisiéramos invitar a nuestro director regional, Edgardo Díaz, para que nos pueda entregar sus palabras de bienvenida. Buenos días, director. Buenos días, Karina, muchas gracias. ¿Me están viendo y escuchando? Sí. Sin problema, ¿no? Bien. Bueno, a nombre de nuestro instituto, un muy buenos días a todos y todas, un cordial saludo, un abrazo a la distancia. Agradecemos la asistencia en esta significativa actividad. De manera muy especial saludamos a los agricultores, los técnicos, los baños, también que están hoy en esta virtualidad. Bueno, saludamos a nuestro equipo de INIA, al doctor Jonathan Redel, que hoy expondrá. Veo también conectado a don Alejandro Antúnez, que es el líder del Grupo Nacional de Fertilidad, Suelo, Riego, a don Carlos Sierra, invitado especial, entiendo, en esta actividad. Así que sean todos, y Karina Maltés, que es nuestra periodista y jefa de ceremonia. Yo tengo un poquito de corte en el internet, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. ¿Karina? Sí, se escucha. Ok. Bueno, hoy estamos reunidos virtualmente en torno a una temática muy importante, muy relevante para el desarrollo y la sostenibilidad de la producción agrícola. Hablamos del suelo. A pesar de todos los adelantos que la agricultura intensiva hoy en día tiene, hablo de la hidroponía, del uso de sustratos, a pesar de todo eso, se estima que el 95% de la producción mundial de alimentos es en suelo. Y a pesar de que casi también un tercio de estos suelos están con algún tipo de degradación, ya sea alta o moderada. Bueno, pero el suelo es algo más que un simple medio de soporte estructural para el crecimiento de las plantas. El suelo, podríamos decir que es un ser viviente, un sistema dinámico que alberga un complejo ecosistema con nutrientes, agua, minerales y miles de millones de insectos, bacterias y otros muchos microorganismos. Además, un depósito importante de carbono y otros gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cumplen un rol fundamental en lo que es la regulación del clima. Bueno, entre muchos otros factores que seguro Jonathan nos comentará. Por todas estas características, el suelo es considerado un recurso no renovable. Y es cosa de dar una vuelta en nuestra región y de ver cómo nuestros suelos se encuentran erosionados e inertes por esta afectación ecológica que tiene distintos componentes. Bueno, pero por lo tanto la fertilidad y la biodiversidad y la sanidad del suelo son factores tremendamente relevantes, no solo para la productividad y la calidad de los agroalimentos que generamos, sino también para el impacto ecológico y la sostenibilidad de la agricultura en el tiempo. Y también, ¿por qué no decirlo, de la vida en el planeta, entendiendo que la agricultura tiene el rol de alimentarnos? Por lo tanto, perfectamente podríamos señalar de que el cuidado del planeta comienza por el cuidado del suelo. Es por esto que hoy nuestro investigador Jonathan Redel nos expondrá sobre la importancia de la calidad del suelo y la nutrición de frutales. Y antes de darle el pase a Jonathan, solo quiero señalar que para nosotros como INI es fundamental el poder transferir nuestras investigaciones y los desarrollos tecnológicos para que ustedes aprovechen estos nuevos conocimientos y herramientas para abordar los desafíos que tenemos dentro del sector productivo. Ganar eficiencia, productividad, rentabilidad, y asimismo también contribuir con una mayor conciencia sobre cómo promover una agricultura más preocupada del bienestar de las personas
y del cuidado al medio ambiente. Es decir, una agricultura más sostenible para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Mi gratitud infinita a todos quienes hoy están aquí conectados. Gracias por su interés y participación. Que tengan una feliz jornada. Muchas gracias, director. Agradecemos a nuestro director regional, don Edgardo Díaz, por su palabra. Y a continuación quisiéramos entregar algunas recomendaciones para el webinar. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat que está ubicado a un costado derecho de su pantalla. Después, una vez terminada la presentación de Jonathan, se seleccionarán solamente 5 preguntas, las cuales serán respondidas, y además estaremos dando el correo electrónico de Jonathan por si su pregunta no es respondida. Ustedes le pueden escribir directamente al investigador para poder resolver sus dudas. También quisiéramos informar que este webinar está siendo grabado para posteriormente ser publicado en el canal de YouTube de INEA Chile, donde ustedes lo podrán ver, y también una vez finalizado el webinar realizaremos una encuesta de satisfacción. El link lo dejaremos disponible también en el chat donde lo podrán encontrar. Y ahora entonces damos inicio a la charla Calidad de suelo y nutrición de frutales de la región de Coquimbo, que será presentada por el investigador de INEA Inti Huasi, Jonathan Redel, quien es el ingeniero agrónomo y doctor en ciencias de recursos naturales. Desde el año 2019 se desempeña como investigador especialista en fertilidad de suelos y nutrición de plantas de INEA Inti Huasi. Entonces, a continuación dejo con ustedes al doctor Jonathan. Hola Jonathan, buenos días. Hola Karina. Vamos ahora a compartir la pantalla. Perfecto. Y la presentación. ¿Se está compartiendo? No. No, todavía no. Share screen. Y me salen un par de cosas acá. Screen, whiteboard, iPad, calidad de nutrición de frutales. ¿Ahí? Ahí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya. Y la presentación en sí. Presentación con diapositiva. Ahí sí. Ahí sí, Jonathan. Ya. Para disminuir esto. Ya. Entonces aquí, bueno, yo les voy a compartir hoy día sobre calidad de suelos y nutrición de frutales. Y a modo de introducción, bueno, Karina me hizo también esa pregunta. ¿Cuál es, digamos, en realidad la importancia de la calidad de suelo, nutrición de frutales y de la importancia de la producción frutícola? Entonces, claro, o sea, nosotros, ¿por qué es importante la producción frutícola? Nosotros exportamos como cuarta región, pero también consumimos un montón de productos agrícolas. Y eso también es, digamos, que tiene que ver también con respecto a nuestra salud o nuestro placer personal, que nosotros consumimos fruta. Entonces, ¿cuánto nos gusta, digamos, comernos una fruta que es como lo más saludable para comer como snack en la cuarentena cuando estamos nerviosos en la tarde ahí haciendo nuestro trabajo? Entonces, claro, tenemos que nosotros queremos productos de óptima calidad, que sean ricas, la manzana que comemos, por ejemplo, organolépticamente sabrosa y nutricionalmente también que nos nutra también. Entonces, claro, tenemos que, para producir o para comer fruta, tenemos que necesariamente estar producida en alguna parte, en el predio frutícola, y comercializarlo. Pero de ahí viene la figura de los intermediarios, que quizás sean muchos o sean pocos, y que nos vayan a dejar la fruta en la feria o en el supermercado donde nosotros la compramos. Y muchas veces también, bueno, la feria tiene como la ventaja de que nosotros, de que tiene menos intermediarios, va al productor directamente desde su campo y la vende en la feria. Entonces podemos conseguir variedades que muchas veces no se venden en el supermercado por ser, digamos, de una mala cosecha, de presentar ciertas fallas, pero que son más ricas para comérselas incluso que las mismas que compramos en el supermercado. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos también con respecto a cuando se venden las frutas en el supermercado y la feria, ¿cuál es, digamos, el impacto sobre el medio ambiente también, la huella ecológica que dejan estos frutos igualmente? Porque si nosotros tenemos muchos intermediarios, también entonces hay lugares de almacenamiento, cadenas de frío y muchas otras cosas que cumplir.
Y claro, la huella se va incrementando. Así como también tenemos la huella hídrica, la huella del carbono, la de contaminación, la huella social, qué sé yo, también tendríamos que tener la mejora del ambiente productivo de nuestro suelo como huella ecológica. Y en eso también juega un rol fundamental, no solamente la gran, sino también la pequeña agricultura, porque son de los pequeños agricultores que van a la feria a dejarnos el producto ahí mismo y que podemos a veces consumir sin tanta huella. Ahora, también, digamos, tenemos que decir que los suelos con acceso a riego y que son más fértiles mayormente también están ocupados por los grandes agricultores. También por muchos, se caracteriza también por la cantidad de viñedos y de cítricos que hay en esas partes. Pero también tenemos suelos marginales también que realmente son, digamos, los que hacen patria en esos suelos, los agricultores pequeños, y que también, lógicamente, tienen que adaptarse con cultivos que necesitan esas condiciones, muchas veces sin riego, sin mayor implementación, y tenemos que muchos agricultores también, el olivo es como, por decirlo así, una planta un frutal que se adapta a esas condiciones. Tenemos como ventajas, digamos, del árbol frutal, las frutas que podemos producir, no solamente, digamos, la misma fruta, la cadena de producción, sino el mismo árbol. En ese sentido, el árbol, con respecto a la vegetación nativa, si queremos, digamos, tener una cobertura del suelo, queremos tener cierto enraizamiento, que tengan, digamos, un rápido crecimiento y además produce frutos, produce empleo, produce, con las ventas, digamos, de los productos también produce, digamos, economía, dinero. Pero tenemos las amenazas de que la gente, los agricultores, las nuevas generaciones cada vez emigran más a la ciudad, búsqueda de estudios, porque tampoco no se llevan bien con sus padres, porque quieren también tener sus propias ventanas también de oportunidades, porque no les gusta. Entonces, claro, también emigran a la ciudad. Y además tenemos que muchas personas, digamos, pocas personas quieren trabajar en el campo. Además, el mismo COVID-19 ha afectado también la producción agropecuaria, de que también, por ejemplo, me dicen allá en el sur, por ejemplo, pero si nadie fue a cuidar las frutillas y las frutillas se echaron a perder, porque justamente por el COVID-19 había muchas trabas para que la gente pudiera salir. Así tenemos que también el cambio climático es un gran factor que está afectando, digamos, a nuestros suelos acá, y que con la reducción de precipitaciones y también la ocurrencia de eventos extremos está amenazando también nuestra fruticultura, nuestro paisaje. Entonces, frente a todo eso, la fruticultura juega un rol ecológico de entregarnos un bien producto y también de cuidar nuestros suelos a través de las raíces que también sustentan la vida microbiana y ecológica del suelo. ¿Y qué entendemos por calidad de suelo? Se habla mucho de riego, sí, y hay razón en eso. Lógicamente que el riego es una de las cosas fundamentales, pero además de eso también tenemos que hablar siempre de la desertificación, la pérdida de nutrientes, de estructura, la capacidad de retención del agua de nuestro suelo, que va directamente ligado con el riego, y al final, digamos, la pérdida de eficiencia del sistema productivo. Y nosotros los productores tenemos que ayudar a cuidar el suelo para que el árbol nos otorga un mejor producto. Una buena nutrición del frutal nos va a cuidar finalmente de nosotros. Así tenemos que, en nuestros suelos de la región de Coquimbo, algunos de los factores que afectan su desarrollo es primeramente el material parental. Tenemos, bueno, un suelo granítico en la costa, un mineral caolinita de 1:1, lamentablemente, digamos, uno de los peores minerales, y que tiene una baja fertilidad inherente. Así, los suelos cultivados mayormente, digamos, son digamos, del lecho del río, porque ahí es donde está el agua, de un origen fluvial, y también coluvial, que también es proveniente del arrastre de los cerros, de las lluvias y todo eso. En un clima en que es una transición, bueno, Chile está lleno de climas de transición, de un clima estepario mediterráneo. Y uno ve como en cada valle el clima va variando.
y esto está afectado, digamos, por la latitud y el relieve, y claro, uno ve de que en 30 kilómetros más adentro el clima ya es totalmente distinto que al lado del mar. Pero en general tenemos una gran oscilación térmica en el interior y suelos despejados. Y en la costa una abundante nubosidad y poca oscilación térmica. Y así tenemos como el cambio climático y la desertificación nos han afectado en los últimos años de una forma muy grave, pero ya la han ido afectando ya históricamente lo que es esta zona. Tenemos que reportes históricos señalan de que se ha cultivado trigo aquí para las tropas en la Guerra del Pacífico, imagínense. Ahora se está cultivando trigo en la 9ª región. En algún entonces todavía se estaba cultivando trigo en la 8ª, pero resulta de que se está cultivando trigo acá. Después de eso, ya se abandonó y se pusieron muchas cabras y hubo un sobrepastoreo inmenso. Después ya con todo eso, ya digamos la pérdida de cobertura vegetal obviamente ya fue afectando todo el patrón climático y las precipitaciones han ido disminuyendo de una forma dramática. Imagínense 160 a menos de 20, es digamos una 8ª parte de las precipitaciones. Tenemos la sobrevivencia solamente de plantas no palatables en condiciones digamos de secano, suculenta, un suelo desnudo. Nos ve aquí del avión y todo eso, y todo es café y azul. Y vemos de que la erosión laminar y eólica, la primera capa del suelo ya nos está afectando también, porque ya la presencia de raíces es cada vez menor. Así tenemos en el suelo del Elqui viñedos en la parte alta que tienen ya una baja tolerancia a la salinidad, hortalizas en la parte baja, agricultura de secanos de olivo, donde antes habían más cabras. En la zona de Pan de Azúcar, digamos, tiene una influencia costera, con una mayor salinidad también y con aguas de alta salinidad y con sulfato por el canal Bellavista. Una ocupación de terrenos cercana aquí en La Serena, donde ya desaparece la papaya, que es como el cultivo emblemático de acá. ¿Y a dónde ves papaya? Me tenían que decir, aquí están las papayas, cuando yo fui el otro día al Cerro La Antena. Y también terteles de compactación química de manganeso y silicio en Pan de Azúcar y suelos de escasa profundidad aptos para hortalizas. Y en Limarí, APA, que serían, digamos, como otro tipo de suelos que serían más representativos acá, que ya tienen, digamos, ya una mayor disponibilidad hídrica con obras de riego mucho más allá del valle, que ya se establecen, digamos, en colina arriba. Grandes inversiones, ríos de calidad, unas tremendas tuberías. También agricultura de subsistencia, cabras en confinamiento, pero ya cada vez menos. Suelos erosionados también con malas prácticas agronómicas del pasado. Igual es lamentable como muchas partes se han establecido huertos y después se han arrancado o nunca se han llegado a establecer, solamente se niveló el terreno y no se estableció nada, haciendo muy feo el paisaje. Capas con carbonatos de calcio, Mazacote, Valle Punitaqui, un pasado también triguero, pero ya, digamos, las mismas generaciones actuales ya se concientizan cada vez más del uso del recurso suelo. Se establecen muchos cítricos, diferencia de acá, en el Valle del Elqui, su baja tolerancia a salinidad, y hortalizas también en la zona costera, mientras que más al sur ya existe una transición a la cultura mediterránea, suelo arcilloso, ya en Puente Lauquén ya, digamos, las características son distintas, porque aquí mayormente son suelos arenosos, franco-arenosos, y cultivos ya con requerimientos de horas frío mayores, por ejemplo, como los nogales al interior. Y ya, digamos, muy al sur, ya, digamos, uno puede, digamos, equiparar la misma agricultura con la agricultura de la quinta región. Y así tenemos que, por ejemplo, en el Valle del Elqui, en la primera foto, tenemos ahí un viñedo, y en la región de Aquiles tenemos ahí una agricultura de subsistencia. Copiapó es otro suelo que no es de acá de la región de Coquimbo, pero se los quiero mostrar para que vean el contraste entre los cerros que están allá en el fondo y los cerros de aquí, del Elqui o de la región de Aquiles. Aunque los cerros
aunque los suelos estén sujetos a una erosión laminar, a una compactación por los cultivos y todo eso, aquí en la cuarta región aún nos queda un poco de arbustos en los cerros, mientras que en la tercera región, en Copiapó, los cerros están totalmente desnudos. Y realmente si nosotros seguimos acá con el cambio climático, eso es lo que nos espera. Si los 20 milímetros de lluvia, nosotros celebramos de que existen esos 20 milímetros de lluvia, incluso desde que yo estaba acá, las pocas veces que hay probabilidad de lluvia, eso es comentario obligado. Pero allá es un desastre. Llueven esos 20 milímetros de lluvia y les llegan un montón de avalanchas encima, tienen que recuperar otra vez después el suelo que han ido, digamos, fertilizando por años. Lo tienen que recuperar de nuevo, echarle materia orgánica, echarle de todo, hacer todo un manejo, más encima con material contaminante, como por ejemplo aguas y suelos con mucho boro, justamente derivados de ese arrastre. Entonces, eso es como la agricultura que hay allá, es mucho más, digamos, de empresarios que realmente se la juegan como para hacer patria en suelos que puede, digamos, otra vez en cualquier momento echarles a perder el suelo, digamos, por un aluvión. Y lamentablemente puede ser que nosotros lleguemos a eso en los próximos años si nosotros no cuidamos de nuestro suelo, de nuestra vida que hay, de las raíces que hay ahí, digamos, en nuestro suelo. Bueno, y así, ¿qué entendemos por calidad de suelo? La física del suelo, o sea, estamos hablando de una estructura adecuada, eso es física. En condiciones normales, el calcio debe formar como un 70% de la capacidad de intercambio catiónica en suelos con arcillas 2:1, como la molinita, vermiculita y otras arcillas más que están presentes, digamos, en muchas áreas del mundo y que poseen, digamos, mucha más fertilidad que la kaolinita, que es, digamos, una arcilla 1:1 y que no guarda tantos minerales adentro. Nuestros suelos se han formado, digamos, en condiciones de aridez, también, digamos, con agua de lavado que contiene muchos minerales igualmente, y no con un lavado, digamos, suficiente de nuestro suelo, por lo que también se han acumulado ciertos minerales, por ejemplo, como el calcio, que puede llegar a ser un agente cementante, formando sulfatos de calcio o carbonatos de calcio y magnesio, lo que son, digamos, estos troteles también que vemos también en muchas partes de la cuarta región. Además de eso, poseemos un pH alcalino en el cual, digamos, las arcillas de carga negativa se repelen y hacen de que nuestro suelo, digamos, no tenga la estructura, digamos, física adecuada, porque a pH 7 se equilibran esas cargas y permiten la formación de tactoides que, digamos, precipitan y que hacen, digamos, de que se unan nuestras arcillas y que formen, digamos, la estructura de migajón. Así tenemos que, pasando ya, digamos, a la química de suelo, bueno, en todos estos procesos la química también está relacionada y la física, y la biología también, que nuestros agricultores en el pasado no fertilizaban, pero sí, digamos, roturaban el suelo para sembrar sus cultivos, extraían nutrientes y eso ya, digamos, era un desbalance absoluto, digamos, en cuanto a extracción y extracción. Y una segunda fase, bueno, en que ya, digamos, el agricultor empezó a fertilizar, pero a fertilizar mal. Entonces, claro, se produce, digamos, una fertilización desbalanceada. De hecho, ellos conocían solamente lo que es el nitrógeno durante muchos años y después conocieron quizás el potasio y el fósforo. Entonces, claro, ¿qué le vamos a poner más al suelo? Le hablamos, digamos, de los otros nutrientes y dicen, ¿para qué? O sea, entonces, claro, justamente eso se produce, digamos, un desbalance. Y también tenemos mirando más acuciosamente para los que saben, y a la pérdida de ácidos fúlvicos y húmicos también, y el uso excesivo del nitrógeno derivado de eso, que también producen una oxidación del carbono estabilizado y lábil en el suelo. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Justamente, eso, digamos,
esa mineralización que se produce, digamos, en el suelo, hace de que también el CO2, también que estaba, digamos, en la materia orgánica, se libere a la atmósfera. Y es así como se estima de que el cambio de uso del suelo, la agricultura, digamos, los rumiantes y otras cosas más, producen, digamos, derivados de la actividad agropecuaria, nos producen el 16% del CO2. Entonces, claro, nosotros también somos responsables de eso. En ese sentido, se dice aquí en Chile, incluso en un paper que alguna vez leí, que incluso, digamos, la forestación, o sea, el desmonte primeramente de la vegetación nativa, la erosión y después la posterior deforestación también con especies exóticas de rápido crecimiento, también, digamos, es como el principal agente en ese sentido, digamos, de la pérdida de carbono ahí en Chile y la contribución hay. Pero vamos después ahora a la biología del suelo, claro, justamente. ¿Cuál es el resultado? Una escasa materia orgánica. Aquí que bordea, digamos, tenemos materias orgánicas del 0, y tanto, incluso 1 y 2%, y eso es mucho. Entonces, claro, ¿qué produce? Una escasa vida microbiana de mesofauna, un bajo reciclaje y almacenaje de nutrientes de nuestro suelo. Y todo eso, si el medio ambiente está tan deteriorado, nos produce un desequilibrio biológico y un aumento en la cantidad de nemátodos. Todo eso produce una pérdida de nutrientes, una pérdida de la eficiencia del sistema productivo. Y aquí tenemos que llegar a una síntesis de compuestos orgánicos, a una estabilidad, una estructura granular, y ojalá, digamos, tener, digamos, como suelos de migajón, que aquí realmente ya casi no existen. Bueno, y ahora les hablo sobre nutrición de plantas, que se desarrolla en 3 fases, en realidad. No es, digamos, solamente la nutrición mineral como está puesta ahí abajo. La nutrición orgánica, que tiene, digamos, que incluye, digamos, la nutrición hormonal, que proviene, digamos, de la actividad fotosintética y el carbono que deriva de esa actividad. Después tenemos la actividad, digamos, la nutrición hídrica, y tenemos, digamos, que el agua nos provee tanto de agua estructural, que es, digamos, lo más mínimo. El hidrógeno y el oxígeno del agua constituyen la materia orgánica. Al final, digamos, es una minimidad, un 0,1%. Mientras que la mayoría, digamos, va a ser, digamos, agua libre, que va a actuar como solvente, un solubilizador de iones, como un vehículo transportador de estos iones, un reactante que va a poner nuestras funciones metabólicas, la mantención del turgor y la termorregulación de nuestra planta. Así tenemos que asegurar un flujo continuo de agua a las hojas desde el suelo, desde poros, digamos, de 50 micrómetros, pasando por raíces, después por el cuello y después a la parte aérea. Así tenemos que cuidarnos de los impedimentos que obstruyan este flujo, que puede ser, digamos, nuestros suelos saturados, primeramente. Entonces, claro, la planta, digamos, va a detener la actividad metabólica de incorporación, digamos, de agua hacia dentro de la planta. Y lo otro, digamos, como el bypass, o la parte, digamos, del peaje, que es bajo el cuello de la planta, donde se unen todas las haces vasculares y después tienen que migrar para arriba. Ahí una obstrucción es fatal. Y finalmente la nutrición mineral, que tiene que ver, digamos, con la nutrición de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, zinc, magnesio, cloro, cobre, boro, níquel y molibdeno, en que tampoco no les voy a hablar de todos, pero de algunos sí. Y tenemos que, por ejemplo, ya primeramente la movilidad del suelo para, digamos, que tiene, digamos, consecuencias prácticas en cuanto a la fertilización que nosotros tenemos que dar, que el fósforo es muy poco móvil en el suelo, solamente apenas de 2 a 4 milímetros. De hecho, se propone incluso de que ojalá las cintas de riego sean, digamos, estén enterradas en el suelo para que la planta, las raíces se puedan nutrirse ahí directamente ahí con el gotero en la zona de las raíces.
mientras que el calcio y el magnesio tienen, digamos, una movilidad ya mayor de 8 a 10 milímetros, los amonios, potasio y sodio 15 milímetros, y después los nitratos, sulfatos y cloruros que son los más movibles. Y así tenemos que la concentración de macronutrientes en la solución del suelo en miligramos por litro es de 20 a 45 para el caso del nitrógeno. El fósforo es muy escasa, de 0,2 a 0,3, porque claro, el resto precipita, se fija al suelo y todo. El magnesio es de 40 a 60, el potasio es de 15 a 20, y el calcio es el que más, digamos, está ahí, de 200 a 250. Y tenemos también aquí una tabla también de que, como unas características apropiadas del suelo como para las características agrícolas, y tenemos, digamos, una serie de parámetros en los cuales nos podemos fijar que pueden ser, digamos, las características óptimas para que la planta se desarrolle. Y lo tenemos, digamos, aquí también de que varían según el suelo, porque, claro, la planta nos va a absorber los nutrientes de acuerdo al suelo en el que se ubique. Y así tenemos que, por ejemplo, la materia orgánica ojalá ya debe ser, digamos, mayor a 1,5. El pH ojalá, digamos, cercano a la neutralidad. La conductividad eléctrica debe ser menor a 1,5, ojalá que no sea muy salino. Una buena capacidad de intercambio catiónico. Lógicamente que las arcillas nos van a guardar, digamos, más cationes, por lo tanto, digamos, la capacidad de intercambio catiónica debe ser mayor en ello. Y eso se ve reflejado también en el contenido de nutrientes, que en el caso del nitrógeno, por ejemplo, del fósforo, del potasio, siempre, digamos, va a ser mayor en el caso de un suelo arcilloso, la cantidad, digamos, óptima. Y también, digamos, los micronutrientes también tienen cierta disponibilidad en la cual, digamos, tenemos un desarrollo óptimo de la planta. Pero también nos tenemos que cuidar de que, por ejemplo, ya en algunos nutrientes como el boro, una cantidad excesiva de boro nos va a ser tóxico para la planta. Y eso, y asimismo también en el agua de riego. Y ese es el problema que tienen, digamos, los agricultores de la tercera región. Mientras que más al sur, la quinta, sexta, séptima, de ya más precipitaciones, el boro llega a ser escaso. Entonces ahí también hay que considerar la cantidad mínima de boro también necesaria para el crecimiento del cultivo. Tenemos que en la nutrición mineral de las plantas, los nutrientes se mueven desde el suelo y se mueven, digamos, a través de varias formas. Tenemos, digamos, que se mueven por una parte por el espacio de libre difusión, con procesos, digamos, físico-químicos pasivos por el apoplasto, y después llegan a la endodermis, a la banda de Caspari, donde tienen que cargarse activamente al simplasto, que es el xilema. O por otro lado, tenemos también otra vía en la que se cargan a través de la epidermis de los pelos radicales y el transporte, digamos, de célula a célula por plasmodermo. Así tenemos que la carga del xilema también es, por un lado, pasiva, que es, digamos, la diferencia del potencial electroquímico. En el caso, digamos, del potasio, cloruro, sodio, sulfato y nitrato, mientras que es activa, digamos, para los otros minerales como el magnesio, y que se desarrolla, digamos, por el parénquima xilemático, bombas de hidrógeno, canales iónicos y acuosos, o el fósforo también. El nitrógeno del suelo es naturalmente, digamos, bajo, una baja concentración debido a la baja humedad y a la materia orgánica. Así tenemos que un 95% y más, digamos, del nitrógeno está, digamos, ligada a la materia orgánica, está ligado, digamos, a moléculas orgánicas, digamos, de CHIO, y solamente un 3%, algo así, es, digamos, un mineral inorgánico, que está presente en el suelo como nitrato o como amonio. Si tenemos que, digamos, generalmente, como también presentaba la tabla, el nitrógeno total es mayor también, bueno, también el nitrógeno total, además, digamos, del disponible, es mayor, digamos, en suelos arcillosos. Y el nitrógeno, digamos, disponible es solamente, digamos, una fracción nomás. Entonces, claro, el nitrógeno total se
lo podemos clasificar en tres fracciones, que es, digamos, el humidificado, que es, digamos, el más complejo. La planta no lo puede obtener porque está ahí, digamos, muy mezclada con cadenas de carbohidratos de alta recalcitrancia. El estabilizado, que está ahí, digamos, entre medio, y el lábil, que es, digamos, finalmente del que sí echa mano la planta cuando tiene, digamos, poca cantidad de nitrógeno disponible. Y esto, digamos, también, digamos, vale también para los otros elementos. El fósforo igual tiene, digamos, el mismo, también tiene distintas fracciones igual en las cuales se puede clasificar, también siguiendo, digamos, la línea del nitrógeno, y otros elementos también están en las mismas. Entonces, claro, tenemos también, digamos, con respecto al nitrógeno, un asunto importante que es la relación carbono-nitrógeno del suelo. Si esa relación carbono-nitrógeno es menor a 10, tenemos, digamos, un suelo que está falto de carbono, mientras que una relación 12-15 es óptima, y una mayor a 25 produce, digamos, inmovilización del nitrógeno, porque, claro, como hay, digamos, poco nitrógeno, entonces, claro, todo el nitrógeno se inmoviliza dentro de la materia orgánica. Así tenemos que nuestros suelos mayormente, digamos, tienen una relación carbono-nitrógeno baja. ¿Por qué? Porque poseen, digamos, una baja materia orgánica, y todo el carbono se oxida. Entonces tenemos ese problema. Es que, digamos, al revés de lo que son los suelos del sur, que tienen, digamos, una cantidad, digamos, de carbono mucho mayor, una materia orgánica de 12-15% y más. Imagínense, 10 veces más la materia orgánica de acá, y que tienen, digamos, el problema, digamos, de la inmovilización. Y aquí todo se oxida, y la materia orgánica que echamos al suelo se descompone de una forma muy, muy veloz. Tenemos que la fertilización con nitrógeno, que tradicionalmente se ha efectuado a los cultivos, responde a la fórmula de la demanda menos el nitrógeno aportado por el suelo. Hasta ahí nomás llegamos, partido por la eficacia de la recuperación. ¿Y ahora por qué pongo agua? Bueno, porque aquí en la cuarta región y en el norte en general es súper importante. Lo vamos a ver. Tenemos que la eficacia de la recuperación va a estar determinada por nuestro sistema radical, que es, digamos, difícil de estimar cuánto nuestra raíz, la eficiencia, digamos, que tiene para recuperar nuestro nitrógeno. Porque, claro, tiene que ver con no solamente, digamos, con la arquitectura de la raíz en sí, gruesa, sino también con los pelos radicales que existen, y eso obviamente va a estar afectado por los nematodos que pueden haber, por los impedimentos, digamos, texturales del suelo, si hay, por ejemplo, alguna costra, algún tertel. Entonces, claro, todo eso. Y también por nuestro método de riego, que, digamos, en ese sentido, los porcentajes que están dados, lógicamente que van a ser más fáciles de determinar, y obviamente también tienen que ver con nuestra mantención de nuestro sistema. Pero esto posee también, digamos, ciertas debilidades, que es, digamos, el consumo de lujo, un nitrógeno muy móvil de fácil translocación de la planta. Entonces tenemos que esa ecuación tampoco no responde a nuestras condiciones reales. Y así nuestro aporte del suelo generalmente es subestimado, y eso también depende de factores físico-químicos, biológicos y ambientales. Como el nitrógeno históricamente ha sido, digamos, no tan caro, entonces, claro, echémosle el nitrógeno nomás, dicen los agricultores, a lo que dé para que, digamos, tengamos una mejor producción, pero sin darse cuenta de que en realidad, digamos, no es la fertilidad lo que limita la producción, sino que son otros temas quizás de micronutrientes, del periodo de crecimiento, de los terteles que tienen, de los micronutrientes, de la competencia con esos mismos macronutrientes que se está generando. Así tenemos que, volviendo al asunto del agua, de que aquí, digamos, tenemos algunos casos que incluso, digamos, se portan más de 100 kilos por hectárea por temporada, considerando, digamos, 6.000 metros cúbicos por temporada que regamos un cultivo, y 22 miligramos por litro, por ejemplo, en el Cornal Sotaque, que queda, digamos, en el valle del Limarí, por esa parte.
y que nos aporta una cantidad de 32 kilogramos por hectárea. Entonces, claro, si tenemos, digamos, una fertilización tan grande para algunos cultivos, ni siquiera necesitamos fertilizar con nitrógeno. Después tenemos que nuestro nitrógeno se asimila, digamos, por la planta, en forma, digamos, bueno, también la absorben, digamos, como nitratos, y de ahí, digamos, actúa el nitrato de reductasa, nitrato de reductasa, y después llega, digamos, a formar, digamos, los aminoácidos. También, por otro lado, tenemos, digamos, la fijación simbiótica, y tenemos, digamos, los excesos del efecto del exceso de nitrógeno en la planta, que es, digamos, que tenemos un menor crecimiento radical. Aquí tenemos que hablar mayormente, digamos, de los excesos de nitrógeno en la planta, ya que hemos hablado de que sobrefertilizamos con nitrógeno. Un menor crecimiento radical, un mayor crecimiento vegetativo, se descompone la planta, se embosca la planta. También, digamos, las células también secretan ciertas sustancias que atraen también al ataque de plagas y enfermedades. Todo eso nos produce, digamos, de que tengamos un menor rendimiento en la fruta, un retraso en la maduración porque se ve, digamos, prolongado nuestra fase vegetativa, y una fruta finalmente de deficiente calidad, y también el mismo, dependiendo, digamos, de nuestro frutal que se trate. Por ejemplo, en el olivo también tenemos una deficiente calidad de nuestro aceite, igualmente producido. Ahora vamos con el segundo, que es el fósforo. El fósforo lo estudié durante mucho tiempo, pero allá en el sur. Aquí, digamos, en el norte es, digamos, diferente la problemática. Allá, digamos, es la fijación del fósforo y todo eso, la disponibilidad, digamos, por el aluminio, aquí no hay eso. Pero aquí se disminuye su disponibilidad, digamos, en suelos muy alcalinos, y también, digamos, su sobrefertilización también reduce, digamos, produce, digamos, problemas con la absorción de zinc también por la planta. Y bueno, yo estudié, digamos, también las micorrizas y la actividad fosfatasa, que también pueden solubilizar fósforo, y aquí, digamos, ni se estudia eso. O sea, realmente, en ese sentido, como que quedamos al debe en cuanto a la actividad microbiológica, de actividad fosfatasa, de todo ese sistema biológico que puede, digamos, proporcionarnos nutrientes. Nos preocupamos mucho nomás de la parte química solamente. Ahora tenemos que, por ejemplo, el fósforo es muy importante, digamos, para el crecimiento de nuestros ápices radicales, para que la planta justamente capture más nutrientes, se desarrolle en general la raíz y también la planta entera en general. Porque resulta de que, y eso, digamos, va a hacer de que también absorba más nutrientes en nuestra planta, especialmente, digamos, como también tiene que ver con la replicación celular en la creación de nuevas pelos radicales y de nuevas raíces finas. Tiene que ver mucho con el tema del calcio, porque el calcio solamente se absorbe nomás por esos tipos de raíces y no por las raíces solverizadas. El fósforo en la planta finalmente va a formar, digamos, parte de nuestro ADN, del ATP, membranas lipídicas, fosfolípidos. Tiene un montón de partes donde el fósforo se requiere aquí y allá, allá. El ácido fítico, en la semilla, tiene muchos usos. Justamente, digamos, su función principal es el almacenamiento de energía a través del ATP. Eso es, digamos, y también la replicación celular. Por eso que si una planta no posee suficientemente fósforo, no se va a notar, en casos extremos solamente se nota, pero mayormente se va a afectar, digamos, el crecimiento en general, y simplemente vas a ver una planta más pequeña solamente, y que va a poder, digamos, pasar, por decirlo así, inadvertida su deficiencia. Ahora tenemos el caso del potasio. Una fertilización con potasio acelera el flujo de los productos asimilados, los azúcares al fruto, el llenado y el tamaño del fruto, la apertura estomática y la termorregulación. Ahora, el potasio, ¿qué es lo que posee, digamos? Es, digamos, nuestro carrier, nuestro vehículo de transporte de los azúcares. Entonces, claro, una planta sin potasio va a generar, digamos, frutos de tamaño inferior. Y además de eso, una planta, digamos, con potasio va a evitar el estrés por radiación de la planta, porque resulta de que la apertura, el funcionamiento del sistema de regulación térmica de la planta lo hacen los estomas. Los estomas se llenan con potasio y funcionan así.
Entonces, claro, ellos proveen el turgor para que se abran esos tomas, la planta transpire y así baje la temperatura. La deficiencia de potasio se va a notar mayormente en suelos arenosos y que, lógicamente, se va a requerir un análisis foliar si nosotros queremos ya determinar a priori ya los deficientes de potasio y no llegar a casos extremos como el que se muestra ahí abajo, digamos, en olivo. ¿Y qué nos va a suceder? Digamos, enrollamiento, desprendimiento de hojas viejas, plantas más sensibles a la sequía y al frío por el mismo tema de la termorregulación, frutos de bajo calibre porque no va a haber ese transporte de corteza fina, por lo mismo, pocos ácidos por el mismo transporte que desarrolla de azúcares. Eso se ve, digamos, en cítricos, como vemos ahí de que la calidad de la fruta se va también afectada. Un cambio de color prematuro igualmente. Entonces, claro, todo eso afecta la calidad de nuestra fruta. También, digamos, en el parto igual se va a ver afectado. Y así, incluso también el exceso de potasio, que también es como una característica muy común aquí en cítricos, también va a afectar nuestros frutos, porque claro, los mismos manuales dicen, fertilice con potasio porque va a prevenir de esto, de lo otro, y claro, vamos a echándole todo el potasio del mundo, y lógicamente que eso tampoco está bien. Ahora pasamos al calcio. El calcio en la planta. Bueno, la planta, digamos, va a absorber, digamos, el calcio, y el calcio es súper importante porque va a formar, es como el pegamento que une las células, es como, por decirlo así, el cemento que ponemos, digamos, entre medio de los ladrillos, el calcio. Entonces, claro, los pectatos de calcio nos van a saturar nuestros grupos libres COO y van a formar, digamos, la estructura que es, digamos, nuestros ácidos vasculares, nuestros frutos, todo eso. Y posee también, digamos, una función intercelular porque hay una cantidad mínima de calcio. Es muy bajo el calcio que está, digamos, en solución dentro de las células. Y ahí va a actuar como mensajero secundario. De hecho, cualquier exceso de calcio lo van a entrar, digamos, y va a entrar a las vacuolas y que va a precipitar en cristales. Y eso mismo, digamos, va a regular el calcio en el citosol. O sea, en la parte, digamos, libre, que no es, digamos, ni vacuolas, ni es pared y todo eso, y que están, digamos, todos los organelos ahí adentro. Entonces, esa parte va a tener, digamos, muy poco calcio. Y eso, digamos, va a tener, digamos, también efecto también, por eso también nuestro calcio se transporta tampoco también una vez dentro de las hojas. El calcio conforma, digamos, entre el 60% y 80% de nuestra capacidad de intercambio catiónico, y solamente, como ya lo he mencionado, se absorbe por zonas no suberizadas de la raíz. O sea, una vez, digamos, la raíz ya se pone vieja, por decirlo de alguna forma, y ya estamos, por decirlo así, fritos, por decirlo de alguna forma, también con nuestra nutrición en ese sentido. Y se mueve con un flujo masivo de agua. Pero si por otro lado el calcio está en exceso, también entra por otras partes, incluso de la planta, por los ideoplastos, y produce cristalización de calcio en todas partes, en raíces, en sarmientos, en frutos, donde sea. Así también podemos analizar nuestro calcio en varias fracciones que son, digamos, también como el calcio soluble, que va a ser, digamos, esa concentración baja que está, digamos, dentro de la célula, y también el calcio ligado, que va a estar, digamos, el calcio precipitado como oxalato de calcio o fosfato de calcio. Así nos preguntamos, ¿cuál es la nutrición de calcio adecuada, o cómo la planta se nutre adecuadamente de calcio? Tenemos que tener raíces en crecimiento para que nuestra planta se nutra de calcio, porque entra a través de los meristemas. Entonces, claro, un sistema radical con ciertas restricciones también va a disminuir nuestra absorción de calcio. Se va a transportar por el xilema, no se va a mover por el floema, justamente por esa baja concentración dentro de las células, y el floema son células vivas las cuales tienen que transportar el calcio. El tejido que lo transpire, ese es el real sonidero. Si tenemos muchas hojas que transpiren el calcio, hacia allá se va a ir. Entonces, claro, ese es el problema. Nosotros tenemos que tener, ojalá, frutos expuestos a la luz, no mucho sombreamiento, porque esos frutos expuestos a la luz van a ser nuestro sumidero y van a concentrar nuestra concentración ahí. Y no se va a ir a la hoja. Pero el fruto es un sumidero débil, por eso que tenemos que cuidar también el manejo del nitrógeno y también de los promotores del crecimiento, para que también no promueva nuestro crecimiento vegetativo, sino que nuestro fruto.
Incluso, digamos, en frutos con mayor nitrógeno, la pulpa poseen, digamos, menos sólidos solubles y calcio. Y ahí, digamos, las naranjas con el arrugamiento, creasing o cracking, o como se les llama, un déficit de calcio y un exceso de potasio. Eso es lo que también se ha determinado. El calcio en la planta, ya. Tenemos también de que nuestro periodo crítico de la nutrición de calcio van a ser 3 a 4 semanas después de la cuaja, por ejemplo, en fruta, y que va a ser, digamos, correspondiente a nuestro periodo de mayor división celular, formación de pectatos y fosfatos de calcio. Mientras que también, digamos, es importante también nuestro calcio para la post cosecha, para que, digamos, tengamos también paredes más gruesas, también de nuestras células. El déficit de calcio va a promover, digamos, una susceptibilidad a las enfermedades de nuestros frutos. Un parlamento superficial interno de uva nos va a perjudicar nuestra calidad de fruto. Y otra vez, digamos, nuestras naranjas que justamente estaba, digamos, comentando anteriormente. Mientras que un exceso de calcio, los síntomas se van a confundir con un exceso, digamos, de alcalinidad, un pH muy alto. Porque también, digamos, van a impedir nuestra utilización del hierro y después vamos a hablar también y mostrar fotos también de la clorosis férrica igualmente. Y también, digamos, el calcio también tiene que ver con esto. Mientras que, digamos, plantas tolerantes van a ser, digamos, determinadas especies calcícolas que van a acumular malato cálcico. Por otro lado, tenemos el magnesio, que conforma la molécula central de la clorofila. Bueno, aquí no se las puse, pero en todo el medio está la molécula de clorofila, absolutamente como la flor de la molécula. Ahí está y va a ser, digamos, importante en el metabolismo del fosfato. Así tenemos que los síntomas de deficiencia están, digamos, en hojas viejas, porque se trasloca a través de la planta, que van a presentar una coloración amarillenta, como por ejemplo, como lo que está ahí presentando en la foto que está al lado con nogal. El magnesio tiene el problema de que no se absorbe fácilmente, o sea, si hay, digamos, mucho potasio o calcio, ellos van a ser absorbidos por la planta. No posee, tienen que pedirle permiso a los otros iones para ser absorbidos, por decirlo de alguna forma, para ser, digamos, absorbidos activamente por la planta. Entonces, claro, ese es el problema del magnesio, que entonces, claro, si además, digamos, lo fertilizamos, digamos, con amonio también, justamente por una competencia, digamos, de cationes, que agudizan ese desbalance. En el suelo es más lixiviable que el calcio y posee, digamos, en menor cantidad que la materia madre. Es más deficiente en estructuras arenosas, suelos calcáreos y agua con riego con bicarbonato. Justamente porque nos dejan, digamos, indisponibles. El azufre forma parte de los aminoácidos, proteínas, enzimas, vitaminas, muchas cosas. Las deficiencias se van a notar en hojas jóvenes que van a ser, digamos, verde pálido en climas fríos y húmedos. Bueno, aquí no es el tema, por eso mismo. Y se van a producir, digamos, se van a acumular los azúcares de nitrato en suelos arenosos de baja materia orgánica y alta pluviometría, lo que no sucede aquí. Y bueno, me han preguntado qué es lo que pasa aquí, porque justamente aquí tenemos mucho azufre, no es el tema de acá. Entonces, porque justamente nuestro suelo, como digo acá, no es atraída por los suelos o materia orgánica, por tener carga negativa, por lo tanto es lixiviable, aumenta en profundidad y tenemos un alto contenido en nuestro agua de riego. Aquí tenemos mucho azufre en pan de azúcar y me han preguntado qué es lo que en realidad hace, cuál es la toxicidad y no se ha reportado. Es más, incluso las fertilizaciones siempre son, digamos, en sulfato de algo, en sulfato de algún micronutriente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque justamente los otros iones negativos que tienen que estar, digamos, porque claro, la carga de los iones positivos y negativos se tienen que equilibrar en la solución. Y los otros iones negativos son todos dañinos en exceso. Como bicarbonatos, por ejemplo, los nitratos, si tenemos demasiado nitrato, eso nos va a afectar, como ya lo he dicho, pero el sulfato no. Entonces, claro, es, digamos, lo menos malo.
Ahora vamos a los micronutrientes. El hierro, que justamente aquí se habla y se produce, digamos, y tenemos unas fotos lindas, digamos, de clorosis férica, de deficiencia de hierro en paltos y en olivo. Participa de reacciones que dan origen a la clorofila, ferredoxina, transporte de electrones. Los síntomas de la deficiencia de clorosis férica es, digamos, merillez intervenal en hojas nuevas y también, digamos, todas esas reacciones y la falta de esas reacciones nos van a generar la acumulación de nitratos y sulfatos. Tenemos, digamos, las paradojas de la clorosis, la activación de hierro por hojas por bicarbonato. Tenemos hierro incluso en nuestra planta, pero aún así tenemos clorosis férica. Entonces, claro, igual es, digamos, un asunto de que el hierro se va a inactivar y eso nos va a producir, digamos, problemas. El manejo es con quelatos de hierro de DHA al suelo, que poseen, digamos, un alto costo y también va a contaminar nuestras capas de suelo también más profundas. Igual complementarlas con el follaje, igual si el pH, digamos, es más alcalino. Y también tenemos, digamos, las mentas acidificantes, si podemos, digamos, tener la oportunidad de bajar el pH de nuestro suelo para que, digamos, nuestro manejo de hierro sea, digamos, más fácil de realizar. Por último, digamos, tenemos también protoinjertos a la hora de considerar, por ejemplo, nuestra plantación de uvas, por ejemplo, que también son más tolerantes al exceso al déficit de hierro. De otro micronutriente que voy a hablar es del zinc. El zinc, a diferencia de muchos otros, solamente está como zinc más 2 y no va a participar de esa parte, digamos, de que se va a oxidar o se va a reducir. Es activador de numerosas enzimas, pero solamente pocas, digamos, contienen ese zinc. Participa del metabolismo de carbohidratos de las hojas, la grasa carbónica, transferencia entre el CO2, HCO3, transfijación fotosintética del dióxido de carbono, metabolismo del ácido endolacético. Su déficit va a generar, digamos, acumulación de almidón, azúcares, aminoácidos, reducción del contenido de proteínas, ARN, la actividad sin polimerasa entre nudos cortos de la planta. Una escasa translocación, por lo que se observa, digamos, su deficiencia en hojas jóvenes. La deficiencia va a ser en suelos alcalinos. Un exceso, digamos, de fósforo va a promover una movilización, digamos, de él. Y también los mismos microorganismos, si nosotros aplicamos mucho estiércol, también lo van a inmovilizar. Bueno, eso, digamos, agravado en caso de bajas temperaturas. La colección, digamos, es con quelato y sulfato de zinc en un pH, digamos, menor a 7,5. Y es más complicado ya si el pH es mayor, porque claro, también tiene que ser foliar también y en realidad tampoco no se absorbe muy bien por las hojas. Bueno, hay muchos otros micronutrientes, pero ya se alargaría, digamos, muchísimo nuestra presentación y que son, digamos, también importantes, pero que por efectos del tiempo no los vamos a considerar. La región de Coquimbo también es productora de fruta. Emblemáticamente, digamos, la uva de mesa es muy importante. Es como... Y también, pero porcentualmente vemos también de que las mandarinas son los que poseen y chirimoya un mayor porcentaje, aunque como cantidad, digamos, de hectáreas son mucho menores. Y otro también que hemos considerado, por ejemplo, escogido ciertos frutales nomás para hablar de ellos, el nogal. El nogal. Una característica típica de nuestros nogales, de nuestros suelos, y la interacción, digamos, de los dos, es, digamos, de que posee, digamos, escasas raíces en nuestros nogales que se están desarrollando justamente por un deterioro biológico y que incide, digamos, en una menor eficiencia de absorción de agua de nuestro nogal. ¿Eso qué? ¿Por qué se ha llegado a esa parte? Por un manejo inadecuado del suelo, por la misma condición física de nuestro suelo, lo que también redunda, digamos, en mayores costos de producción. Bueno, tenemos, digamos, la nutrición y sus desbalances. Un exceso de nitrógeno va a generar también un daño a nuestro producto, un partimiento de la mariposa, nuestro nuez, y que va a ser, digamos, más probable en suelos de textura fina, porque resulta de que también en suelos arenosos el exceso de nitrógeno va a ser lavado, igualmente, digamos, en nitrato.
mientras que las formas, digamos, amonacales también van a promover, digamos, deficiencias de potasio y magnesio. Lo ideal, digamos, es tener, digamos, inhibidores de la nitrificación para tener, digamos, una disponibilidad más a largo plazo de nuestro nitrógeno como nitrato. Bueno, todo eso, digamos, se va a verse afectado también por si nosotros, digamos, tenemos un riego inadecuado, especialmente se produce, digamos, en suelos que tienen distinta estructura, textura y mucha variabilidad espacial de esa textura. Y que es, digamos, muy frecuente también, incluso acá también todas partes también, incluso aquí en Pan de Azúcar también sucede eso también con las hortalizas, que poseen, digamos, texturas distintas. 100 metros el suelo se vuelve más arcilloso y ahí en otra parte es más arenoso y obviamente que eso va a incidir en nuestra capacidad de retención de agua, de nutrientes. Así tenemos que nuestro fósforo va a ser fundamental en la transformación de los azúcares en aceite, o el potasio va a ser importante en el transporte de azúcares, en la apertura automática. Y eso, digamos, se repite también en los otros frutales, por eso que también no voy a hablar de muchos frutales, tampoco en esta mañana. El manejo de nogales que podemos hacer, digamos, es, primeramente, podemos tener como opción el rastraje. Un control de malezas aumenta la velocidad de infiltración, incrementa la mineralización del nitrógeno y otros nutrientes, pero ¿cuáles son las desventajas de eso? Un corte de raíces, un pie de arado de arrastra, la oxidación de la materia orgánica, por lo que no se recomienda mucho. Por otro lado, podemos manejarlo con cero labranza sin manejo de residuos, un control de malezas con herbicidas, pero que también produce compactación, por lo que también no es tan recomendado a pesar de lo que más se usa. Porque claro, justamente el cero labranza con manejo de residuos es como algo ya más que requiere de más conocimiento. Tenemos que tener más maquinarias para repicar y aplicar subsidiariamente. Pero tenemos las ventajas de que incrementa la materia orgánica, las lombrices, los microorganismos y mejora la estructura a través del tiempo. Sí, no se ve, digamos, tampoco a corto plazo. Tenemos que tenerlo, digamos, y ser constante en eso. Pero también, además de eso, afecta la recolección de nuestros nueces. Perdemos nueces con esa capa, pero igual las ventajas que podemos obtener en eso, digamos, a largo plazo, compensan esa situación. Otro frutal que voy a ver es la vid. La fertilización recomienda con nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc y boro. Tenemos muchos métodos de determinación de las dosis y que incluyen, digamos, entre otros parámetros, el rendimiento esperado, los contenidos de minerales del suelo, foliar, agua de riego, la extracción de nutrientes, la reserva de las raíces, el factor de pon del suelo para algunos de los nutrientes, el pH también para algunos de ellos, la textura, porque claro, como presenté en la tabla, el objetivo es distinto, la eficiencia de recuperación y de aplicación de nuestros nutrientes. Nuestro propósito de la vid, por ejemplo, si va a ser de mesa, pesquera, de vino, porque también, digamos, va a influir en la cantidad, digamos, de rendimiento que nosotros esperamos o la calidad del producto también, nuestra densidad también de plantación, el portainjerto que nosotros estamos utilizando también, porque claro, como les voy a explicar ahí más adelante. La vid pesquera sobre raíz franca, para darles, por ejemplo, un ejemplo, ya necesitan de nitrógeno 90 a 300 kilos. Obviamente que esto, digamos, va a depender de todos estos factores que les dije delante. Un promedio, por ejemplo, se recomiendan, digamos, 200 kilogramos de nitrato de amonio, 60 a 90 kilogramos de fosfato monoamónico, que es como el fertilizante más recomendado en estas condiciones también de suelo alcalinos que tenemos, 200 a 250 kilogramos de nitrato de potasio. Fuentes de nitrógeno, preferir, digamos, las fuentes, ojalá nítricas, pero ojalá también las equilibradas para que absorbe tanto cationes como aniones. Entonces, claro, el equilibrio se logra cuando nosotros aplicamos, digamos, nitrato de amonio, que es como el mejor. El fosfato como fosfato monoamónico, como polifosfato de amonio también es bueno, excelente, claro. Si nosotros nos ponemos como más exquisitos. El potasio,
como sulfatos de potasio, nitrato de potasio, tiosulfatos de potasio también para lo mismo. La época de aplicación, de 15 centímetros bien temprano de brote a preflor, un 35% del nitrógeno, un 25% del fósforo. Siempre el fósforo tiene que estar, digamos, aplicado en una gran cantidad de tiempo y en cantidades pequeñas. Un 20% del magnesio, también del boro, y también aplicarles, digamos, boro y zinc. Después hay un periodo en el cual no se aplican fertilizantes, de preflor a cuaja, y después de cuaja, otra vez, digamos, se aplica, digamos, la mayor cantidad de nitrógeno, y también, digamos, seguimos aplicando cierta cantidad de fósforo y de otros nutrientes. En vallas a 10 centímetros a pinta, bajamos, eliminamos ya el nitrógeno, y seguimos aplicando fósforo y potasio, asimismo también de pinta cosecha. En post cosecha se aplica también algo de nitrógeno y también zinc, y también en algunos casos también fósforo. Nutrición, y ahora voy a también, la nutrición sobre portainjertos, por ejemplo, en uva de mesa cambia también, porque claro, los portainjertos nos producen incompatibilidad, raíces más finas, como alambre de tinte, un patrón de enraizamiento que va cambiando, nuestro ángulo cambia de enraizamiento, porque tenemos especies distintas, Vitis riparia, Vitis berlandieri. Así tenemos que los portainjertos Harmony, Salt Creek y Freedom son como los más utilizados aquí en la región, y que mayormente se han estudiado, digamos, su comportamiento sobre variedades licenciadas tradicionales como Sutanina, Red Globe, Flame, y hay un montón de variedades nuevas que uno, digamos, en la práctica ve hoy en día en el campo, como las arras y otros más, pero sobre las cuales no hay mucha investigación, menos aquí en Chile. Ahora, ¿para qué se desarrolla un portainjerto? Siempre se tienen como ciertos objetivos, y claro, ahí se miran justamente los macronutrientes. Entonces, obviamente, que absorben, digamos, más nitrógeno y potasio, pero a la vez, digamos, su compatibilidad hacen de que disminuyan, digamos, la absorción de magnesio, hierro y zinc. Y también, digamos, se esperan, digamos, hay efectos extremos, por ejemplo, de sutanina sobre fluido. Y hay en realidad mucho también que hablar de esto. Y por otro lado voy a ver también los cítricos, que tienen como peculiaridad también un sistema radical superficial, escasos pelos radicales y una escasa absorción de nutrientes. Una demanda alta de calcio, magnesio, micronutrientes, hierro y zinc con respecto a otros frutales. Las naranjas con agrietado poseen, digamos, un déficit de calcio y un exceso de potasio en el creasing que les dije en delante, justamente. Tenemos que tener un análisis del suelo, foliar, agua y de rendimiento esperado para también hablar sobre cítricos y sobre la fertilización. Bueno, pero finalmente podemos, digamos, hablar de dosis de referencia de nitrógeno, fósforo y potasio para frutales, así también para micronutrientes, igual que no tengo expuesto. Y esto es una tabla general, en realidad, digamos, para frutales de la zona central también de Chile, en realidad. Podemos llegar a eso también, a dosis de referencia, porque no siempre vamos a tener los análisis del suelo, ni tampoco vamos a darnos el trabajo de calcularlos con respecto a la extracción de nutrientes de cada cultivo que tenemos, o de ver, digamos, nuestras condiciones de raíces como para determinar las eficiencias. Así tenemos que, como conclusión, tenemos que producir ojalá un buen producto cuidando y mejorando nuestro medio ambiente. Eso debería ser un objetivo de calidad para la producción regional. Así que una calidad en base a la exigencia del mercado de exportación y de nuestro mercado interno. Así también nosotros podríamos proponer también el concepto de una trazabilidad ecológica definida como el mejoramiento del ambiente en que fue producido aquel fruto y que es nuestro suelo. Así tenemos como mensaje Take to Home que nosotros como productores tenemos que ayudar a cuidar nuestro suelo, que ya lo había dicho en el para que el frutal nos otorgue nuestro mejor producto. Una buena nutrición del frutal nos va a cuidar a nosotros. Y esto sería. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Jonathan. En el chat está disponible el correo electrónico de Jonathan por si quieren profundizar en alguna pregunta, lo puedan escribir directamente, y también dejamos el link de la encuesta de satisfacción. Vamos entonces con la ronda de preguntas, Jonathan, que nos fueron llegando durante su presentación. Daniela González comenta: si entendí bien, ¿el exceso de nitrógeno es lo que provoca la oxidación del carbono estabilizado? ¿Jonathan? ¿Mm? ¿Sí? El exceso de nitrógeno es lo que provoca la carbon. Lo que La pasa es oxidación. que todo eso, digamos, pone en funcionamiento, digamos, nuestro sistema de nuestro sistema biológico en el suelo, y como, digamos, nuestro carbono nitrógeno va a tener, digamos, una relación tan baja aquí en nuestro suelo, entonces, obviamente, digamos, el agregar nitrógeno va a hacer de que nuestros suelos tengan una mayor actividad microbiana, de raíces y de todo eso, y eso va a promover, digamos, de que se consuma también el carbono que existe en nuestro suelo. Muchas gracias, Jonathan. David Rodríguez consulta: la aplicación de guano en dosis elevada, unos 40 toneladas por hectárea, ¿podrían realizar una mejora en la estructura, biología y química del suelo con todo lo que eso conlleva, incluyendo la recuperación de suelos? De todas formas, sí. La aplicación de guano, de hecho, se utiliza para ese tipo de cosas, pero más que de guano, lo óptimo sería de que tú compostaras ese guano, porque resulta de que si el guano se aplica así de forma, digamos, fresca al suelo, el efecto que va a producir, digamos, va a ser, digamos, como a muy corto plazo, y el mejoramiento va a ser como instantáneo, pero a la vez van a generar olores y otras cosas que van a ser, digamos, detrimentales también para el mismo suelo. Además, digamos, puede contener patógenos, puede contener también metales pesados, entonces lo mejor sería de que compostara el guano antes de echarlo, digamos, al suelo y lo mezcle. Entonces, claro, eso, digamos, va a mejorar mucho nuestros suelos, y que nosotros tenemos, ojalá, ese guano compostado. Susana Coloma, que tiene Nogales, consulta: ¿cuándo se deben aplicar los fertilizantes? En realidad, digamos, eso depende del fertilizante que nosotros estemos aplicando. El nitrógeno no debe ser hasta muy tarde en el periodo de crecimiento, porque nos va a generar, digamos, un emboscamiento y nos va a perjudicar la calidad de nuestro nogal. Los otros, por ejemplo, el fósforo se demora, digamos, un poco también para estar a veces disponible, bueno, si es que lo aplicamos al suelo, pero igual debe considerarse, digamos, aplicar en todo el periodo de crecimiento. Entonces, claro, es eso. Pero mayormente tenemos que aplicarlo en la época primaveral para que nuestra planta, si lo consideramos el fertirriego, para que nuestra planta, digamos, lo absorba de una mejor forma y que esté, digamos, que sea útil a nuestra planta. Igual tenemos que cuidar también de que algo tenemos que aplicar para la cosecha, para que también nuestra planta posea las reservas para que también el próximo año dé una buena fructificación. Ana Bustos consulta: ¿en la región de la Araucanía se pueden tener nogales? Bueno, nosotros los tuvimos en la casa porque yo soy de la novena región. El problema es de que justamente la fitóftora y otras enfermedades con cada helada te perjudican, digamos, el fruto. Ese es el problema. Pero nosotros recogimos, de hecho, muchas nueces, pero era, digamos, un año entre 10 nomás. Entonces, obviamente que se busca, digamos, una zona en que no haya, digamos, tanta helada como allá en el sur. Entonces, por eso que David también Rodríguez. están, digamos, más plantadas en la zona central. Muchas gracias, Jonathan. David Rodríguez comenta entonces: el manejo del riego entonces es fundamental para la entrega de nutrientes dependiendo de la textura del suelo. Es absolutamente fundamental. Yo no lo dije por asuntos, digamos, de tiempo o de otras cosas que no estaba escrito, pero en un suelo arenoso, que es el extremo por una parte,
de textura gruesa, tú tienes que regar, incluso se recomienda 2 veces al día de aplicar nutrientes. Mientras que en un suelo arcilloso es todo lo contrario. Tienes que aplicarlo solamente en el riego, solamente, digamos, en periodos muy espaciados de una semana. Entonces, claro, si tú tienes incluso diferentes texturas en un mismo potrero, es complicado porque vas a sobre-regar ciertas partes y la fertilización también va a ser distinta. Entonces, claro, es complicado, digamos, el manejo en ese sentido, y me ha tocado, digamos, casos también de eso, también verlos en el campo igualmente, pero en eso la textura es absolutamente crítica. Muchas gracias, Jonathan. Y vamos con la última pregunta de Claudio Caete. ¿Cómo se puede corregir las deficiencias de microelementos de forma fácil y económica, pensando en pequeños agricultores? ¿Es mejor realizarlo vía foliar? En realidad, digamos, corregirlos de forma económica, eso yo creo que ese es el problema justamente para el pequeño agricultor. Y también, digamos, la falta de conocimiento de cuánto también se debe aplicar, porque el rango entre deficiencia y toxicidad a veces también es estrecho. Entonces, claro, hay que tener cierto conocimiento también para aplicar también estos micronutrientes. Y claro, uno puede aplicar también al suelo, pero todo eso también depende del pH en el cual estamos hablando. Un pH encima de 7,5 es mayormente complicado para varios de los micronutrientes, digamos, que te presentan deficiencias clásicas aquí en esta zona. Jonathan, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, sí? No, quizás para el pequeño agricultor, como decías tú bien, bajar el pH, y la forma más práctica para el pequeño agricultor, creo yo, es aplicar azufre elemental al suelo, sí, a las plantas, que es relativamente económico y claro, tiene algunas restricciones, que hay que cubrirse la cara porque el azufre elemental es un polvo que a veces te puede afectar un poco, pero es económico, pero el proceso, el efecto, digamos, va a demorar un poco, tú sabes, por la mineralización. Exactamente, sí. Muchas gracias, don Carlos Sierra, por su aporte. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. Quisiéramos invitar con ustedes también a don Alejandro Antúñez de INEA Chile para que nos pueda entregar sus palabras de cierre. Alejandro. Bueno, agradecer a Jonathan su presentación. Esta es una serie de seminarios que nos quiere brindar Jonathan para abrir temas de investigación, desarrollo, de transferencia tecnológica en la región de Coquimbo. Así que por favor estén atentos al siguiente seminario que nos vamos a invitar próximamente. Espero que haya sido de provecho para los asistentes y que si hay líneas de investigación, de transferencia que les interese desarrollar o comenzar a concretar, se acerquen a nuestro centro regional en Inti Huasi con Edgardo, con Jonathan, para poder concretar esta idea a través de los distintos instrumentos concursables que tenemos acceso nosotros como INEA. Así que muchas gracias, Jonathan. Yo creo que fue un primer acercamiento bastante efectivo y concreto. Así que muchas gracias. Muchas gracias también por darme la oportunidad de exponer y de también expresar mis conocimientos igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y agradecemos a cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, INEA Inti Huasi, nuestra fanpage de Facebook y también en Twitter, INEA_Inti Huasi, para que puedan conocer las próximas actividades que tiene preparado INEA Inti Huasi y también INEA a lo largo de Chile para ustedes. También pueden visitar nuestra página web www.inea.cl. Les recordamos responder la encuesta de satisfacción que está publicada en el chat, y además recordamos que este webinar estará publicado en el canal de YouTube de INEA Chile para que lo puedan ver nuevamente. Muchas gracias, director, por su participación, por estar presente el día de hoy. Alejandro, don Carlos Sierra, y muchas gracias, Jonathan, por la excelente presentación que fuimos recibiendo comentarios durante el webinar de la presentación. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.